1959. En el corazón de Michoacán, una palabra maldicha fue el inicio del fin para los Trejo. Los 6 hermanos Figueroa juraron que el honor de su sangre se respetaría a cualquier precio, y convirtieron una fiesta de pueblo en una masacre histórica. 15 personas cayeron bajo el fuego de una venganza que no conoció piedad. Quédate para conocer la crónica de los Figueroa y su rastro de muerte. Si te gustan estas historias, suscríbete y comenta si conoces algún caso similar en tu país. El aire en el pequeño pueblo de San Judas, encajonado entre la sierra y el polvo eterno que levantaban los pocos camiones que se atrevían a cruzar su geografía, era denso, pesado no solo por el calor de la tierra, sino por la intrincada red de lealtades y deudas de sangre que definían la vida de sus habitantes. En ese México rural, donde la ley del gobierno central era una leyenda distante, la verdadera constitución se escribía con el código inquebrantable del honor. La palabra de un hombre era su único capital, y la vergüenza, el veneno más letal que podía caer sobre una familia. Los Figueroa, dueños de las tierras más fértiles y de un carácter tan indomable como las mulas que criaban, eran el epítome de este sistema. No eran ricos en el sentido de la capital, pero eran la autoridad moral y económica de la región. 6 hermanos, moldeados por la misma mano dura de don Lázaro, el patriarca, quien les había enseñado que la única herencia que importaba era el respeto, y que ese respeto se defendía sin tregua, sin importar el costo humano. El primogénito era Gabriel, el más silencioso, el cerebro frío que sopesaba el peso de cada bala antes de cargar el tambor de su revólver. Le seguían Pedro y Marcos, gemelos que compartían una mirada de acero y una habilidad casi telepática para moverse en tándem. Una máquina de precisión cuando se trataba de trabajo o de ajustar cuentas. Luego venían los medianos, Ricardo y Ernesto, más impulsivos, con la pólvora siempre lista, pero siempre disciplinados por el liderazgo sombrío de Gabriel. Y finalmente, el menor, Arturo, que a sus 20 años ya cargaba el peso de un hombre mayor y la promesa de una violencia contenida que aterrorizaba a los ancianos del pueblo. Los 6 hermanos Figueroa eran una fuerza gravitatoria. Donde ellos se detenían, el murmullo de la gente cesaba, y solo quedaba el crujido de sus botas sobre la grava. Su hermana menor, Elena, la única mujer en esa estirpe de varones de piedra, era el tesoro que protegían, el símbolo visible de su pureza y su poder. Elena era hermosa, con la piel de azucena contrastando con el sol implacable de Michoacán. Y su paso por la plaza era un evento que pocos se atrevían a observar por mucho tiempo, sabiendo que 6 pares de ojos vigilaban desde la sombra de la hacienda. La familia Trejo, por otro lado, era el contrapunto. Si los Figueroa representaban la tradición dura y la tierra, los Trejo representaban el dinero nuevo y la arrogancia. Habían amasado una fortuna relativa con la exportación de aguacates hacia el norte, y su poder venía de los billetes, no del arraigo. Eran ruidosos, ostentosos y, lo más peligroso de todo, se creían intocables. Su líder, don Horacio Trejo, había permitido que su hijo, Ramón, creciera con la convicción de que las reglas que aplicaban a otros no le tocaban a él. Ramón era la semilla de la discordia, un joven de 25 años con la boca rápida y el cuerpo alimentado por el mezcal caro y la indolencia. Había codiciado a Elena Figueroa durante meses, no por amor, sino por la necesidad de poseer lo que era más celosamente guardado en el pueblo, un trofeo que consolidaría su descarada superioridad. El detonante de la catástrofe no fue un duelo, ni una disputa por linderos, sino la atmósfera cargada de la fiesta patronal de San Judas, un evento que anualmente servía como válvula de escape y, a veces, como crisol de tragedias. La plaza principal se había transformado en un carnaval de luces tenues, música de mariachi que rompía la quietud de la noche y el olor a mole y pólvora de juegos pirotécnicos. Elena Figueroa, siguiendo la estricta tradición, asistió acompañada de sus 6 hermanos, que se mantuvieron en el perímetro, bebiendo tequila con moderación y escudriñando a la multitud. Ramón Trejo, embriagado por la música y el alcohol, y envalentonado por la compañía de 2 primos y 3 de sus peones más leales, decidió que esa noche no podía terminar sin un acto de desafío que cimentara su leyenda local. Cerca de la medianoche, mientras la música alcanzaba un clímax de trompetas desgarradoras, Ramón se abrió paso a través de la gente, con una sonrisa demasiado grande y un brillo peligroso en los ojos. Se detuvo frente a Elena,
ignorando deliberadamente la presencia de Arturo, el menor de los Figueroa, que estaba a solo 1 metro de distancia. Lo que sucedió a continuación fue rápido, pero cada palabra resonó en el silencio que de repente cayó sobre el centro de la plaza. Ramón no le pidió bailar, ni le ofreció un trago. En su lugar, lanzó una frase cruda, una proposición obscena disfrazada de halago, sugiriendo públicamente que la pureza de Elena era una farsa y que él estaba dispuesto a comprobarlo en el silencio de los maizales. El insulto no fue solo a la mujer, sino al linaje, a la sangre y al poder de los 6 hombres que la custodiaban. Fue una declaración de guerra, una patada al nido de avispas. La reacción de Arturo Figueroa no fue de ira explosiva, sino de una quietud aterradora. Su mano se posó lentamente sobre la empuñadura de su revólver, pero antes de que pudiera sacarlo, una mano más grande y pesada, la de Gabriel, se cerró sobre su hombro desde la oscuridad. Gabriel había llegado sin hacer ruido, seguido de cerca por sus otros 4 hermanos. El silencio ahora era total. Cientos de ojos observaban la escena, sabiendo que habían presenciado el nacimiento de una fatalidad. Ramón, al ver la sombra de los 6 hombres cerrarse sobre él, sintió que la bravuconería se le secaba en la garganta. Intentó retroceder, pero ya era tarde. Gabriel Figueroa, el primogénito, no levantó la voz. Su mirada era la de un juez que ya había dictado sentencia. Se limitó a tomar el brazo de su hermana, que estaba paralizada por la humillación, y la condujo lejos del círculo de luz. Antes de irse, Gabriel se detuvo y dirigió una frase a Ramón Trejo. Una frase tan baja que solo los que estaban más cerca pudieron escucharla, pero cuyo eco se extendió por todo el pueblo como una onda expansiva de hielo. Ramón, has manchado lo que es nuestro. La noche es joven, pero el amanecer ya no te pertenece. No hubo gritos, no hubo amenazas directas, solo una promesa de extinción envuelta en una calma sepulcral. Los Figueroa se retiraron, no huyendo, sino marchando con la disciplina de un pelotón que abandona el campo de batalla solo para afilar sus bayonetas. La fiesta patronal de San Judas terminó en ese instante. Las trompetas se apagaron, la gente huyó a sus casas y la plaza quedó desierta, iluminada solo por las brasas moribundas de los fuegos artificiales, un escenario de muerte anticipada. El camino de regreso a la hacienda Figueroa fue recorrido en un silencio punzante. Elena, envuelta en un manto de vergüenza insoportable, se refugió en la habitación más oscura de la casa. La afrenta no era solo suya, era el fracaso de la protección de sus hermanos. Los 6 hombres, sin embargo, no se enfocaron en consolarla, sino en el peso de la deshonra. Para un clan como el suyo, en esa época y en ese lugar, un insulto público a la pureza de la hermana era un ataque directo a su hombría, una declaración de que no eran capaces de defender lo más sagrado. La ofensa no podía ser reparada con un duelo, ni con una golpiza. La magnitud del escarnio exigía una respuesta que restableciera el equilibrio del terror. Una lección tan brutal que nadie en Michoacán, por generaciones, se atreviera siquiera a pensar en el apellido Figueroa con desdén. Se reunieron en el estudio de don Lázaro, aunque el viejo patriarca ya había muerto hacía 2 años, dejando la mesa de caoba como el centro de mando. Se encendió una sola lámpara de aceite, proyectando sombras largas y danzantes sobre los rostros curtidos por el sol y la preocupación. No hubo que debatir la acción, solo la magnitud de la misma. Pedro, el gemelo más pragmático, rompió el silencio con la voz raspada. Si le rompemos la cara a Ramón, la próxima semana escupirá a la tierra que pisamos. Si matamos solo a Ramón, Horacio Trejo enviará a sus hombres a quemar nuestros maizales y la historia se repite. Esto debe terminar aquí. Gabriela sintió lentamente, sus ojos fijos en la llama que parpadeaba. La mancha no se lava con sangre a medias tintas. Si permitimos que quede un solo Trejo con edad para engendrar o para sostener un arma, habremos fallado. La única forma de reclamar el honor robado es la extinción. Deben desaparecer, todos. La palabra todos cayó como un martillo sobre la mesa de caoba. No se trataba de venganza personal contra Ramón, sino de una purga estratégica contra el apellido Trejo. El objetivo no era solo castigar al ofensor, sino erradicar la posibilidad de represalia futura. El código de honor de los Figueroa no conocía la piedad, solo la eficiencia.
Durante las siguientes horas, el estudio se convirtió en un centro de planificación militar. Los hermanos no bebieron ni comieron. Revisaron mapas rudimentarios del pueblo, marcando la ubicación de la casa de don Horacio, el almacén de los Trejo, y lo más importante, la plaza principal, donde sabían que la mayoría de los Trejo se reunirían esa noche para festejar la aparente impunidad de Ramón. La información era precisa. Los Trejo habían decidido celebrar su victoria sobre los Figueroa con una reunión familiar. Don Horacio, confiado en que los Figueroa se limitarían a un duelo o una disputa menor, había reunido a sus hijos, sobrinos y primos para mostrar fortaleza. Esto, para los Figueroa, era un regalo del destino, una concentración de objetivos que simplificaba la tarea. La estrategia de Gabriel era simple y brutal: golpear donde más dolía y asegurarse de que no hubiera testigos creíbles ni sobrevivientes. La masacre debía ocurrir de madrugada, cuando la bruma de la sierra aún cubría el pueblo y la vigilancia era nula. El silencio era su aliado. La lista de objetivos se elaboró con frialdad. Don Horacio, sus 3 hijos, sus 2 hermanos y los primos jóvenes que ya manejaban armas. 15 almas, calculadas con la precisión de un contador. La lista no incluía mujeres ni niños pequeños, no por humanidad, sino por estrategia. La violencia contra ellos atraería la ira del gobierno federal, algo que los Figueroa querían evitar. Su guerra era contra los hombres que podían vengar la ofensa. Al filo de las 3 de la mañana, la luna ya se había escondido, y San Judas estaba envuelto en una oscuridad pegajosa, solo rota por el tenue fulgor de alguna vela rezagada. Los 6 hermanos se equiparon en el cobertizo de armas de la hacienda. No usaron sus ropas de trabajo, sino camisas oscuras y pantalones de montar, vestimentas que les permitían moverse sin ruido a través de los matorrales y las callejuelas de tierra. La elección de armas era tan tradicional como su sed de venganza. Revólveres de doble acción, viejos pero bien mantenidos, y 3 escopetas de caza, calibre 12, cargadas con postas. El sonido de las escopetas era inconfundible y devastador a corta distancia, ideal para un asalto rápido y concluyente. Cada hombre revisó su munición con un rigor casi ceremonial. No había nerviosismo, solo una concentración pétrea. Habían cruzado el umbral de la moralidad y ahora solo existía la tarea que tenían por delante: limpiar la mancha de su nombre con sangre ajena. Antes de salir, Gabriel se detuvo en el umbral del cobertizo y miró a sus 5 hermanos, las siluetas oscuras contra la noche. «Recuerden por qué hacemos esto», susurró, y esa simple frase, cargada con el peso del honor ultrajado, fue la única bendición que necesitaron antes de desaparecer en la negrura que envolvía Michoacán. El tiempo para la piedad había terminado. Era el momento de la crónica del plomo y la oscuridad. La noche de Michoacán en 1959 era una entidad densa, palpable, cargada con el olor a tierra húmeda y el eco distante de los grillos. Un manto de negrura cómplice que se extendía sobre los campos de agave y los caminos de polvo. Los 6 Figueroa se movían como una sola sombra alargada, su paso medido por la urgencia de la deshonra y la frialdad de su plan. Cabalgaron solo hasta donde el sonido de los cascos podía ser confundido con el viento, abandonando luego las bestias a la custodia silenciosa de un arroyo seco, a una legua de San Judas. A partir de ese punto, el avance fue a pie, lento, con los sentidos afinados a la vibración mínima de la noche. La atmósfera no era de miedo, sino de una quietud opresiva. La fatiga física se desvanecía ante la concentración monolítica de su propósito. Gabriel, a la cabeza, no necesitaba hablar. Sus hermanos conocían la geografía del pueblo como la palma de su mano. Habían crecido en la sombra de esos mismos cerros. El camino hacia la plaza principal era un descenso gradual por una callejuela que bordeaba el cementerio viejo, un lugar donde los muertos, pensó Gabriel con una punzada helada, pronto tendrían compañía. El peso de los revólveres en sus caderas y la escopeta calibre 12 en la mano de Pedro no eran solo herramientas, sino extensiones brutales de su voluntad. No había espacio para la duda. La imagen de su hermana, María, destrozada por el escarnio público de Ramón Trejo, era el combustible que quemaba cualquier vestigio de conciencia. No estaban cometiendo un crimen, estaban ejecutando una sentencia dictada por la historia familiar. Al llegar a las afueras, la negrura se hizo más densa.
San Judas dormía bajo la pesada manta de la sierra. Solo un punto de luz rompía la monotonía de la oscuridad, la plaza principal. Desde su posición elevada, los Figueroa podían distinguir, aunque apenas, el tenue resplandor de linternas de querosene y el murmullo ahogado de voces. Los Trejo estaban allí, celebrando su impunidad, brindando por la humillación ajena. Esa arrogancia era la que firmaba su sentencia de muerte. El plan de Gabriel se basaba en la precisión y la velocidad, en convertir la plaza en una trampa sin salida. Debían caer antes de que el pánico pudiera dispersarlos en las callejuelas, donde la cacería se volvería desordenada y ruidosa, atrayendo la atención indeseada de la autoridad federal. Gabriel hizo una señal con la mano, deteniendo el avance. Lucas y Javier se deslizaron hacia la derecha, moviéndose con la agilidad silenciosa de depredadores curtidos. Su misión era asegurar la retaguardia de la plaza, bloqueando el acceso al callejón que conducía al río y al camino de salida del pueblo. Si algún Trejo lograba escapar de la plaza, caería directamente bajo el fuego cruzado de Lucas y Javier. Mientras tanto, Gabriel, Pedro, Mateo y Ricardo se mantuvieron en el flanco principal, preparándose para el asalto frontal. El silencio entre ellos era un pacto de sangre, roto solo por el susurro del viento al pasar sobre las armas. El primer obstáculo no tardó en aparecer. Justo antes de que el grupo de asalto pudiera alcanzar la esquina del viejo telégrafo, una figura se materializó de la sombra de un portal. Era un hombre joven, tambaleándose ligeramente, probablemente saliendo de la reunión para tomar aire o para cumplir alguna necesidad biológica. Llevaba una botella de mezcal a medio vaciar en la mano. Por su estatura y su aspecto desgarbado, Gabriel lo identificó instantáneamente como Manuel Trejo, el primo menor de Ramón, un joven insolente conocido por su lealtad ciega a don Horacio. Manuel no representaba un peligro inmediato, pero su grito de alarma podría arruinar la sorpresa y costarle la vida a los Figueroa. Pedro, el más rápido y contundente, no esperó la orden. Su movimiento fue tan fluido y mortal como el de una serpiente. Dejó caer la escopeta suavemente sobre la tierra, desenfundó su revólver con un clic apenas audible y se movió hacia Manuel. El joven Trejo, con los ojos nublados por el alcohol y la noche, no lo vio hasta que fue demasiado tarde. Pedro no usó su arma. La detonación habría sido prematura. En un instante, el puño de Pedro, duro como una piedra de río, impactó la sien de Manuel con una fuerza calculada. El golpe seco resonó en la quietud, pero fue rápidamente absorbido por la negrura. Manuel se desplomó sin un gemido, la botella de mezcal rodando y rompiéndose en la tierra sin pavimentar. Pedro lo arrastró hasta la sombra más profunda, asegurándose de que el cuerpo inerte no entorpeciera el paso. La violencia implícita de ese primer acto no fue de ira, sino de fría necesidad. Gabriel asintió a Pedro. El mensaje era claro, no había vuelta atrás. Habían derramado la primera gota de sangre, aunque fuera la de un inconsciente. Cruzaron el umbral del portal y se encontraron al borde de la plaza. El aire se hizo más denso, cargado con el olor a pólvora recién encendida de los cigarros de los Trejo y el aroma dulce del aguardiente. Podían escuchar las risas huecas y los vítores. Don Horacio Trejo, el patriarca, estaba jactándose de la incapacidad de los Figueroa para responder al insulto. Era el momento perfecto. Gabriel levantó su mano, formando un puño cerrado, la señal de ataque. Los 4 hombres se dispersaron ligeramente, cada uno apuntando a un área específica de la reunión. La formación de los Trejo era compacta, lo cual era ventajoso para los Figueroa, pero también significaba que la respuesta, si era rápida, podría ser peligrosa. Los Trejo no eran desarmados. La mayoría de los hombres de Michoacán dormían con un revólver bajo la almohada y lo llevaban consigo a las reuniones familiares. La tensión se extendió por la plaza como un alambre a punto de romperse. Gabriel enfocó su mirada en don Horacio, un hombre grande y ruidoso, sentado en una silla de madera cerca de un farol. La eliminación del líder era prioritaria. Sin cabeza, el cuerpo de la venganza se paralizaría. El resto de los hermanos Figueroa apuntaron a los jóvenes y a los hermanos de Horacio, asegurándose de que la cosecha de la muerte fuera completa. Los revólveres de doble acción estaban listos. La presión en el gatillo era mínima. El silencio se rompió, no por un disparo, sino por la voz de uno de los Trejo, joven y ebrio.
que se levantó para contar un chiste obsceno sobre el honor perdido de los Figueroa. Esa voz fue la señal, el detonante involuntario. Gabriel no dudó. Su revólver escupió la primera ráfaga de fuego. El sonido, ensordecedor en la quietud de la noche, fue una explosión que resonó en todo San Judas, el rugido que anunciaba el fin de la paz. Don Horacio Trejo, el objetivo principal, se desplomó de su silla sin siquiera registrar el origen del ataque. Su cuerpo se convirtió en un bulto inerte en el centro de la celebración. El pánico se apoderó de la plaza. La risa se cortó en un grito gutural de terror. Los Trejo, aturdidos y desorientados, tardaron un segundo vital en reaccionar. Pero ese segundo fue suficiente para los Figueroa. Pedro, Ricardo y Mateo abrieron fuego inmediatamente después de Gabriel, concentrando sus disparos en la masa de hombres que intentaban levantarse o buscar cobertura. Las escopetas de caza, cargadas con postas, hicieron un trabajo devastador a esa corta distancia. El estampido de la munición de calibre 12 era un trueno seco y brutal que prometía una aniquilación total. La plaza se transformó en un infierno de sombras en movimiento y destellos cegadores. Los Figueroa no apuntaban a herir, apuntaban a extinguir. La estrategia era simple: vaciar el tambor del revólver, recargar con rapidez y seguir disparando hasta que no quedara ningún objetivo de pie. El humo de la pólvora llenó el aire, mezclándose con el polvo levantado por los cuerpos al caer y los gritos ahogados de aquellos que intentaban alcanzar la oscuridad de las callejuelas. Desde el flanco, Lucas y Javier escucharon el estruendo. Era la señal. Sabían que, en ese momento, algunos Trejo intentarían huir por el único escape que ellos custodiaban. Y no se equivocaron. Dos figuras, jóvenes y ágiles, salieron disparadas de la plaza, corriendo ciegamente hacia el callejón del río, buscando la salvación en la negrura. Lucas y Javier se mantuvieron inmóviles, esperando que los fugitivos llegaran a la zona de fuego cruzado. La venganza de los Figueroa no permitía cabos sueltos, y la extinción total requería que el perímetro estuviera sellado con plomo. Los gritos de agonía se mezclaban con el sonido metálico de los revólveres al recargarse. Gabriel, con el rostro impasible, notó que un joven Trejo, tal vez de 16 o 17 años, se arrastraba desesperadamente hacia una mesa volcada, intentando alcanzar un rifle de repetición que había caído debajo. Gabriel se movió con deliberación, asegurándose de que el joven no tuviera la oportunidad de levantarse. La amenaza de la represalia, incluso en un moribundo, debía ser eliminada. El código de los Figueroa era inclemente, y la lección que estaban grabando en la memoria de Michoacán se escribía con la sangre de aquellos que habían osado mancillar su nombre. El asalto duró apenas 90 segundos, pero en ese breve lapso, el clan Trejo había dejado de ser una amenaza, reducido a una colección de siluetas inertes en la plaza de San Judas. El silencio regresó, un silencio pesado y absoluto, solo roto por el goteo lento y constante que no era de agua. Gabriel se acercó al cuerpo de don Horacio, asegurándose: no había necesidad de hablar. Los Figueroa se movían entre los caídos con la precisión de quienes limpian un campo después de una tormenta. Contaban, verificaban la lista que habían trazado horas antes. 15 almas. El hedor a pólvora quemada y el vapor de la sangre caliente ascendían hacia la negrura, testigos mudos de la purga. La deshonra estaba lavada, pero el precio había sido la inmersión total en la fatalidad. No podían quedarse. El pueblo despertaría pronto, y el sol no debía encontrarlos en la escena de su justicia particular. La huida debía ser tan eficiente como el asalto, dejando tras de sí solo el pánico y el misterio de un crimen sin testigos vivos. El silencio que siguió a la masacre no era un vacío, era un cuerpo denso y palpable, cargado con el peso del plomo recién disparado y el aliento congelado de 15 vidas truncadas. Gabriel se irguió, alto y frío, bajo el velo del humo de la pólvora. El revólver, aún caliente en su mano, era ahora solo un trozo de metal inerte, un testigo mudo de la fatalidad que había desatado. Los otros hermanos, figuras espectrales en la penumbra, se acercaron a él sin necesidad de una orden verbal. Sus movimientos eran sincronizados, la rutina sombría de aquellos que han ejecutado una sentencia ineludible. Habían cumplido el pacto. Ricardo y Mateo se encargaron de recoger las escopetas del suelo, asegurándose de que no quedara rastro de las armas que habían utilizado. Pedro,
el más nervioso de los 6, se quedó de espaldas a la plaza, vigilando las sombras de las casas circundantes. Sabía que, aunque nadie se atreviera a encender una luz o asomar la cabeza por una rendija, San Judas los estaba mirando. Cientos de ojos invisibles, paralizados por el terror, eran ahora los únicos testigos de la purga. En cada casa, el miedo había impuesto un toque de queda más estricto que cualquier decreto gubernamental. «Ya está, Gabriel». La voz grave de Pedro era un susurro ronco que apenas rompía el aire. Gabriel asintió, sin apartar la mirada del bulto inerte que había sido don Horacio. No había satisfacción, solo la quietud helada de la tarea finalizada. La deshonra estaba pagada, pero el costo era infinito. «Vámonos, antes de que el gallo cante». La retirada fue tan quirúrgica como el asalto. Se movieron hacia la orilla de la plaza, donde habían dejado atados sus caballos, bestias oscuras y pacientes que esperaban bajo la sombra de un frondoso laurel. Los Figueroa no eran hombres de ciudad. Su elemento era el campo abierto y la sierra, y sus caballos eran su única promesa de libertad. Al llegar a ellos, Gabriel acarició el cuello del suyo, sintiendo la tensión muscular del animal que presagiaba la huida. La salida de San Judas fue un desfile fúnebre de 6 figuras montadas, cabalgando sobre el asfalto gastado del pueblo. El sonido de los cascos sobre las piedras era lo único que rompía el silencio sepulcral, un ritmo constante que marcaba el pulso de su escape. Al pasar junto a la iglesia, Gabriel se persignó con un gesto rápido y casi imperceptible. No buscaba el perdón, buscaba la justificación. El honor de su hermana, el nombre de su linaje, era más antiguo y más sagrado que cualquier mandamiento escrito. Dejaron atrás las últimas luces enfermas de San Judas, adentrándose en el manto absoluto de la noche michoacana. La luna, alta y distante, parecía observarlos con indiferencia gélida. Michoacán en 1959 era un laberinto de cañadas profundas y montañas que se elevaban como espinazos de gigantes dormidos. La geografía perfecta para que 6 hombres se perdieran o se convirtieran en leyenda. A medida que ascendían por las brechas sinuosas que conducían a la Sierra Madre del Sur, el aire se hizo más frío y denso. El olor a pólvora se disipó, reemplazado por el aroma terroso del pino y la humedad de la montaña. La tensión, que había sido una cuerda tirante en la plaza, comenzó a mutar en una fatiga pesada y un sentimiento de inevitabilidad. Eran ahora prófugos, hombres que habían cruzado el umbral de lo irreversible. Lucas, que cabalgaba junto a Javier en la retaguardia, sintió la necesidad de hablar, de romper el peso del silencio que los envolvía. «¿Creen que alguien nos haya visto, Gabriel?», preguntó, su voz apenas audible sobre el jadeo de los caballos. Gabriel no se volteó. Mantuvo la vista fija en la oscuridad que se abría ante ellos, como si estuviera leyendo su destino en ella. «Nos vieron, Lucas, toda la noche, pero no verán nada para la policía. El miedo es un analgésico más fuerte que el plomo. Nadie en San Judas querrá tener el nombre Figueroa en la boca». «¿Y qué hay de la ley?», insistió Javier, apretando el puño sobre la brida. «La ley tardará en llegar», respondió Pedro, que iba a la cabeza junto a Gabriel. «En el pueblo solo hay un telegrafista, y dudo que se atreva a salir de su cama antes del mediodía. Cuando lleguen, solo encontrarán el desastre y el terror. Para entonces, estaremos en la sierra, donde solo nos encuentra el que nosotros queremos». La sierra era su refugio ancestral. Habían crecido en sus faldas, aprendiendo a leer los senderos y a distinguir el sonido de un arroyo oculto. Era un territorio indomable, donde la autoridad del gobierno se diluía en la niebla de las alturas. Sabían que el primer paso de la persecución sería buscar en las ciudades cercanas, en los caminos principales. Su ruta, sin embargo, era a través de caminos de cabras, sendas que solo los leñadores y los contrabandistas conocían. Aproximadamente a las 3 de la mañana, cuando la noche estaba en su punto más oscuro y frío, Gabriel dio la señal para detenerse. Se encontraban en un claro pequeño, protegido por un dosel de cedros viejos, cerca de un riachuelo cuyo murmullo rompía la opresión del silencio. Descendieron de sus monturas, sintiendo el alivio de estirar los músculos doloridos. Mateo, el más joven, se recostó contra el tronco de un árbol, cerrando los ojos. El cansancio era una losa, pero la adrenalina aún latía bajo su piel, una fiebre que no lo dejaba descansar. «¿Valió la pena?», murmuró Mateo, su voz cargada de una duda que ninguno de los otros se había atrevido a verbalizar. Gabriel se arrodilló junto al riachuelo para beber agua,
ignorando la pregunta por un momento. El agua estaba helada, y el frío en su garganta fue un recordatorio de que, a pesar del fuego que habían desatado, el mundo seguía girando. Cuando se levantó, su mirada era dura y sin concesiones. «No se pregunta eso, Mateo», dijo Gabriel, su voz baja pero cortante, como una navaja. «No se pregunta, porque la respuesta ya la diste con el gatillo. Preguntar ahora es mancillar el sacrificio». «Pero 15 hombres, Gabriel, 15», insistió Mateo, sintiendo el peso de los números. No fueron 15 hombres, fue el apellido Trejo. Fue la raíz, el tronco y la semilla de un anatema que osó tocar lo nuestro. Piensa en nuestra hermana. Piensa en lo que dijeron de ella. Podríamos haber regresado a la casa, a la mesa, sabiendo que ese apellido aún respiraba. La mención de la hermana, la joven cuyo honor mancillado había sido la chispa de toda aquella destrucción, actuó como un bálsamo sombrío sobre las conciencias de los hermanos. Ellos no se veían como asesinos, sino como ejecutores de una justicia arcaica y brutal, la única ley que regía en el corazón de su clan. La deshonra era un veneno que, si no se extirpaba de raíz, contaminaría a toda la familia, generación tras generación. Pedro, que había estado revisando las herraduras de su caballo, se unió a la conversación, su rostro reflejando una convicción pétrea. «No nos queda nada más que ser Figueroa, Mateo. Ya no hay vuelta atrás. Ahora somos la advertencia, la sombra que caerá sobre cualquiera que piense en ofendernos». Lucas y Javier se miraron. La verdad era innegable. La sangre en San Judas no solo había limpiado la mancha de su hermana, sino que había cimentado su destino. Eran un clan de proscritos, unidos por la misma mancha roja. La fatalidad que habían abrazado los había hecho invulnerables el uno al otro, pero los había condenado a la soledad del exilio. Gabriel se acercó al fuego incipiente que Ricardo había logrado encender con ramas secas. El calor era débil, pero reconfortante. Se sentó, sacando de su bolsillo un mapa arrugado y manchado de grasa. Era un mapa de la sierra, dibujado a mano, con marcas que solo ellos entendían. «Tenemos que llegar a la escondida antes del amanecer», dijo Gabriel, señalando un punto alto y remoto en el mapa. «Es una cueva vieja, usada por mi abuelo en tiempos de la Revolución. Está a 2 días de camino normal, pero nosotros lo haremos en 18 horas. Los caballos sufrirán, pero es el único lugar donde estaremos seguros mientras el polvo se asienta». El plan de Gabriel era implacable y lógico. Primero, el aislamiento total. Debían desaparecer del radar humano, convertirse en rumores y leyendas antes de que la maquinaria de la ley pudiera siquiera organizar una partida de búsqueda efectiva. La sierra era vasta, y sin guías locales, cualquier persecución oficial se perdería en los laberintos de roca y neblina. Mientras los otros preparaban un café negro y amargo, Javier, el más silencioso, se acercó a Gabriel. «¿Y qué pasará con la gente del pueblo? Los que se quedaron». Gabriel levantó la mirada, el reflejo del fuego bailando en sus ojos oscuros. «Ellos vivirán con el miedo, y el miedo es un guardián más leal que cualquier perro. Nadie hablará. San Judas será una tumba silenciosa, y nosotros seremos los fantasmas que lo visitaron en una noche». El clan Figueroa se preparó para continuar su marcha. El descanso había sido breve, apenas un respiro para reafirmar su propósito. La ruta hacia la escondida era traicionera. Los caballos tendrían que escalar pendientes rocosas y cruzar arroyos helados, pero la alternativa, ser capturados, era impensable. La deshonra, para ellos, era una forma de muerte peor que la extinción. Antes de montar, Gabriel se aseguró de que todos hubieran vaciado sus revólveres y recargado con munición fresca. El olor a metal y aceite era una promesa de supervivencia. La noche aún era joven, pero la mañana se acercaba, y con ella, la noticia del baño de sangre en San Judas se propagaría como una plaga silenciosa por todo Michoacán. La cabalgata se reanudó, ahora con un sentido de urgencia renovado. Dejaron el riachuelo atrás, adentrándose en el corazón de la sierra. El camino se hizo más empinado, obligándolos a inclinar sus cuerpos sobre los cuellos de los caballos. La luna desapareció detrás de una cresta, y la oscuridad se volvió tan densa que era casi física, obligándolos a confiar solo en el instinto y en el sonido de los cascos de la montura que iba delante. Gabriel, a la cabeza, sentía el pulso de la montaña. Era un lugar de escondite y de guerra, un refugio para los rebeldes y los olvidados.
Sabía que su vida, y la de sus hermanos, había cambiado para siempre. Ya no eran simplemente los hijos de don Evaristo, eran los Figueroa, el clan que había preferido la aniquilación total del enemigo a vivir un solo día bajo el peso de la vergüenza. El precio de su honor era la vida eterna como fugitivos, pero en la oscuridad de la sierra, esa fatalidad se sentía como una corona de espinas, pesada y necesaria. El sol aún no había asomado por el horizonte cuando llegaron a la base de la montaña que albergaba la escondida. Era una pared de roca casi vertical, cubierta de musgo y vegetación densa. El cansancio era extremo, pero la meta estaba cerca. Tuvieron que desmontar y guiar a los caballos a pie por un sendero casi inexistente, una cicatriz en la roca que solo ellos conocían. Mientras ascendían, el viento helado de la madrugada les azotaba el rostro. La cueva no era solo un refugio físico, era un santuario psicológico, un lugar donde el mundo exterior y sus leyes no tenían cabida. Al llegar a la boca de la caverna, oculta por una cascada de enredaderas y maleza, sintieron un alivio profundo. La cueva era vasta y seca, con un techo alto que les permitía estar de pie sin problemas. Olía a tierra húmeda y a piedra antigua. Una vez dentro, Gabriel ordenó a Pedro y Ricardo que ocultaran a los caballos en una depresión lateral y que taparan la entrada con ramas. La invisibilidad era ahora su única armadura. Al fin, se permitieron un descanso más largo. Se sentaron en círculo, agotados, el eco de los disparos de la noche anterior aún resonando en sus oídos internos. El fuego que encendieron era pequeño y controlado, para evitar que el humo delatara su posición. Gabriel miró a sus hermanos, sus rostros tensos y sombríos iluminados por la luz anaranjada y temblorosa de las llamas. Eran 6 hombres que se habían enfrentado al destino y lo habían doblegado a su voluntad. Pero al hacerlo, se habían convertido en algo más que hombres. Eran ahora una fuerza de la naturaleza, un mito naciente en la geografía del miedo. «Aquí nadie nos encontrará», afirmó Gabriel, su voz firme y definitiva. «Pero esto es solo el principio. El pueblo está muerto, pero la búsqueda apenas comienza. Tendremos que ser pacientes, como la piedra que espera que pase el río». El clan Figueroa sabía que la verdadera prueba no había sido la masacre, sino la supervivencia. La venganza había sido un acto rápido y violento. Ahora venía la espera, el lento y corrosivo desafío de vivir como espectros, siempre al borde del abismo, con el peso de 15 almas a cuestas. La ley de los hombres los buscaría, pero la ley de la sierra, la ley del honor, los protegería, al menos por un tiempo. La escondida era su fortaleza, pero también su prisión, el monumento silencioso al precio total de la deshonra. La escondida impuso su propia ley, una de quietud opresiva que contrastaba brutalmente con el frenesí de la noche anterior. El silencio de la caverna no era reconfortante. Era pesado, un manto de piedra que amplificaba los latidos del corazón y los susurros de la paranoia. Los Figueroa, acostumbrados al trabajo físico bajo el sol y a la algarabía de la vida rural, se encontraron de pronto reducidos a sombras, obligados a medir su existencia en el ritmo lento del goteo de agua en la estalactita más cercana. El pequeño fuego que Gabriel había permitido era más un símbolo de su humanidad persistente que una fuente de calor, proyectando figuras distorsionadas y danzantes en las paredes húmedas, convirtiendo a cada hermano en una silueta fantasmagórica. La tensión psicológica era un enemigo más insidioso que cualquier perseguidor armado. Pasaron 3 días en un estado de vigilia constante. El sueño era esquivo, interrumpido por el recuerdo de rostros que se apagaban o por el temor irracional de que la montaña pudiera derrumbarse sobre ellos y sepultar su honor junto a sus cuerpos. Gabriel mantenía la disciplina con una dureza silenciosa. Racionó la carne seca y el agua con la precisión de un estratega, sabiendo que el hambre y la sed eran herramientas de disolución más efectivas que cualquier bala. Observaba a sus hermanos, buscando grietas en su resolución. Pedro, el más volátil, a menudo se acercaba a la entrada, moviendo las ramas con impaciencia, sintiendo el impulso de correr, de desafiar al destino en lugar de esperar su embate. Ricardo, el más joven, se acurrucaba, limpiando su revólver una y otra vez, buscando consuelo en la familiaridad del metal frío. La hermandad, que había sido su fuerza, se estaba convirtiendo en una carga. 6 almas, 6 mentes atormentadas, confinadas en un espacio que olía a tierra y pólvora seca. Mientras los Figueroa se ahogaban en la quietud de la sierra,
El sol se levantaba sobre San Judas, revelando la magnitud de la catástrofe. La plaza principal, que la noche anterior había sido un centro de vida, ahora era un lienzo de horror silencioso. Los vecinos, al asomarse con el primer rayo de luz, encontraron la escena congelada en un instante de violencia súbita. No había gritos, solo el silencio que la muerte deja como herencia. Los cuerpos de los Trejo yacían donde habían caído, una coreografía macabra que narraba la extinción de un linaje. La noticia no viajó por telégrafo ni por radio. Se propagó a través del pánico, de boca en boca, a lomos de caballos desbocados que llevaron el miedo a la cabecera municipal más cercana. La gente de Michoacán, acostumbrada a las rencillas por tierras o ganado, nunca había presenciado un acto de venganza tan absoluto y metódico. Esto no era un pleito, era una declaración de guerra de una familia contra el concepto mismo de la vergüenza. La respuesta del gobierno federal fue inmediata, impulsada tanto por la necesidad de justicia como por el terror a que el ejemplo de los Figueroa inspirara un levantamiento de la ley del honor por encima de la ley civil. Desde la capital del estado se despachó a Capitán Vega, un hombre de la milicia con una reputación de eficiencia fría y una comprensión profunda de la geografía y la sociología del México rural. Vega no era un burócrata, era un cazador. Llegó a San Judas en un jeep polvoriento, acompañado por una docena de hombres de su unidad de operaciones especiales. Al pisar el polvo de la plaza, su rostro se mantuvo impasible ante la vista de los 15 muertos. No vio víctimas, vio un problema táctico. Capitán Vega ordenó que se acordonara la zona, pero su atención se centró en los detalles que otros ignoraban. Examinó los casquillos, la trayectoria de los disparos y, crucialmente, la ausencia de cualquier signo de robo o pillaje. Esto confirmó su hipótesis inicial. Los Figueroa no eran bandidos, eran ejecutores. Se sentó con el alcalde tembloroso y los pocos testigos que se atrevieron a hablar, reconstruyendo el insulto inicial y la subsiguiente aniquilación. La motivación del honor le pareció arcaica, casi bíblica, pero entendió su poder motriz. Una afrenta pública contra la hermana menor no era solo un ataque a una mujer, era un ataque al cimiento mismo de la identidad Figueroa. La respuesta había sido quirúrgica en su brutalidad. No buscaron castigo mayor, explicó Vega a su segundo al mando, mientras señalaba las huellas dejadas por los caballos en la salida del pueblo. Buscaron la erradicación, mataron a todos los varones, jóvenes y viejos. Esto asegura que no quede nadie con el apellido Trejo para cobrar la deuda de sangre en la próxima generación. Son hombres peligrosos, no por su ferocidad, sino por su convicción. Creen que están en lo correcto, y eso los hace impredecibles y difíciles de quebrar. Vega sabía que la sierra de Michoacán era el refugio natural de los rebeldes. Si los Figueroa habían logrado escapar antes del amanecer, solo podían estar dirigiéndose a las zonas más inaccesibles. Su primer movimiento fue estratégico, bloquear los pasos de montaña más obvios y, lo más importante, cortar sus líneas de suministro. Envió patrullas a caballo y a pie, y por primera vez en muchos años en esa región, se escuchó el rugido de las avionetas de reconocimiento que zumbaban sobre las crestas rocosas, buscando cualquier indicio de humo o movimiento sospechoso. El capitán no buscaba una confrontación directa en el pueblo, buscaba asfixiarlos lentamente, obligándolos a salir de la protección de la montaña por hambre, sed o desesperación. El rumor de la cacería llegó a la escondida como un eco sordo, filtrándose a través de las capas de roca y tierra. Gabriel fue el primero en notarlo, el cambio en el patrón de los sonidos del exterior. Ya no era el murmullo habitual de la vida silvestre, había un orden nuevo, mecánico. Primero, el sonido distante de motores de camiones que se acercaban a la base de la sierra, luego el ladrido agudo y persistente de perros de caza, y finalmente, el sonido más ominoso de todos, el chirrido agudo de una avioneta que sobrevolaba la zona. Aunque la aeronave no podía ver la cueva, su presencia era una invasión, una violación de la santidad de su refugio. «Están aquí», dijo Gabriel, su voz apenas un susurro que no necesitaba ser más fuerte para ser comprendido por sus hermanos. El fuego parpadeó sobre sus rostros, reflejando la nueva y fría determinación. No están buscando un rastro al azar, han traído maquinaria, saben que estamos en la sierra y saben cómo buscarnos. El clan Figueroa se puso de pie,
la inercia del descanso eliminada por la adrenalina del peligro inminente. La escondida se transformó de refugio en trinchera. Sabían que el capitán Vega no se detendría. Los militares no se guiarían por el código de honor, sino por el reglamento y la presión política. Ahora, la espera había terminado. La verdadera guerra no era contra los Trejo, sino contra el peso implacable del Estado, que venía a cobrar, no solo por las 15 vidas, sino por el desafío a su autoridad. Gabriel ordenó a Ricardo que revisara las trampas que habían colocado en el sendero de ascenso, simples lazos de alambre y piedras sueltas, más para advertir que para detener. La cueva era su fortaleza, pero también un féretro potencial. Si los encontraban, no habría negociación, solo el último acto de resistencia. Los días que siguieron fueron un ejercicio de estoicismo. El aire dentro de la caverna se hizo más denso, cargado con el olor a sudor, miedo y tierra. Los Figueroa se movían con la lentitud y el sigilo de las serpientes, cada paso calculado, cada respiración controlada. El capitán Vega, mientras tanto, había establecido su campamento base en el valle a varios kilómetros. Una mancha de tiendas de campaña y vehículos militares que humeaban bajo el sol. Utilizaba a los pocos lugareños que se atrevían a colaborar como guías, pero la gente de la sierra guardaba un silencio ancestral. Temían más a la venganza de un clan como los Figueroa que a la justicia federal. Sin embargo, Vega era paciente. Sabía que la montaña, tarde o temprano, revelaría sus secretos. Estudiaba mapas antiguos, buscando cualquier indicio de cuevas o pasajes ocultos, concentrándose en las áreas donde el agua era más abundante, asumiendo que el clan no se habría alejado de una fuente vital. La presión se intensificó al quinto día. Una patrulla militar a caballo se acercó peligrosamente a la base de la pared rocosa que ocultaba la escondida. Los Figueroa pudieron escuchar el ruido de los cascos resonando en la piedra seca y las voces amortiguadas de los hombres que discutían la ruta. Gabriel se acercó a la entrada pegando su oído a las enredaderas. Era una patrulla de reconocimiento, no un asalto, pero estaban demasiado cerca para el confort. El instinto de Gabriel le gritó que la paciencia de Vega se estaba agotando. No podían permanecer inmóviles por mucho más tiempo. El agua de su pequeño alijo estaba disminuyendo, y la carne seca, masticada lentamente, ya no ofrecía consuelo. Necesitaban moverse o, peor aún, confrontar. Esa noche, bajo una luna nueva que negaba cualquier luz, Gabriel reunió a sus hermanos. Sus rostros eran pálidos y sus ojos, hundidos por la falta de sueño, ardían con una mezcla de desafío y agotamiento. «Vega sabe dónde estamos, o al menos el sector», sentenció Gabriel, su voz rasposa. «No irrumpirá aquí. Es un profesional. Sabe que sería un matadero para sus hombres. En su lugar, nos está acercando. Está esperando que cometamos un error, que la sed nos obligue a bajar». «¿Y qué haremos, Gabriel?», preguntó Ricardo, su voz temblando ligeramente, no por miedo, sino por la frustración de la inacción. «¿Morir de sed aquí, como ratas? No moriremos», replicó Gabriel, su mirada dura como el pedernal. «Si bajamos ahora, seremos capturados en el valle. Si nos quedamos, moriremos lentamente. Solo hay una opción que preserva nuestro honor y nuestra vida. Debemos salir de esta sierra, pero no por donde esperan». El plan que Gabriel expuso era una locura digna de su desesperación. Implicaba escalar la parte trasera de la caverna que conducía a un paso de cabras casi vertical, conocido solo por los pastores más viejos. Era una ruta que ofrecía anonimato, pero exigía un esfuerzo físico que al borde del agotamiento parecía imposible. Era el camino más peligroso, pero era el único que no estaba siendo vigilado por el capitán Vega. La decisión fue unánime. El honor no permitía la rendición, solo permitía la fuga o la confrontación a muerte. Los Figueroa se prepararon para abandonar la escondida, dejando atrás su único santuario. La montaña los había protegido, pero ahora los expulsaba hacia una nueva etapa de su vida de espectros, una etapa donde el enfrentamiento con el capitán Vega era inevitable, no en el valle, sino en el corazón mismo de la serranía, un duelo entre la ley del hombre y la ley de la sangre. El ascenso fue un castigo. Cada hermano Figueroa cargaba el peso de su propia desesperación y el de la infamia que habían intentado borrar. El sendero vertical era apenas una grieta en la roca, un balcón precario suspendido sobre el abismo. Se movían en fila india, utilizando sus manos y rodillas.
sus botas buscando desesperadamente el agarre en el pedregal suelto. El aire se hizo frío y enrarecido a medida que ganaban altura, y el agotamiento físico se sumó al terror sordo de saber que, si uno fallaba, arrastraría a los demás. Ricardo, el más joven, resbaló una vez, un gemido ahogado escapando de su garganta antes de que Gabriel, que escalaba justo encima de él, lograra sujetar la correa de su mochila con una mano de hierro. No se detuvieron a descansar. El miedo a ser sorprendidos en esa posición vulnerable era un látigo constante. Cuando el sol comenzó a teñir las cimas de la serranía con un color ocre y morado, alcanzaron la meseta superior, un extenso altiplano cubierto de matorrales bajos y rocas gigantescas, formando un laberinto natural. Era un respiro, pero no un refugio. Desde allí, podían ver el valle, y la visión era desoladora. Las luces del campamento de Vega parpadeaban como ojos amarillos en la oscuridad que se avecinaba, mucho más cerca de lo que hubieran deseado. Habían ganado distancia vertical, pero Vega no era un hombre que se durmiera en los laureles de la sierra. El capitán Vega había notado el silencio en la montaña al amanecer, la ausencia de los pequeños signos que delataban la presencia de alimañas o, en este caso, de hombres sitiados, le pareció más ruidosa que cualquier grito. Ordenó una inspección inmediata de la pared rocosa. Al encontrarla escondida abandonada, confirmó su hipótesis. Los Figueroa no se rendirían por inanición. No eran ratas, eran lobos acorralados. Sus hombres encontraron la entrada del paso de cabras, las marcas frescas de botas en la tierra suelta. Vega no envió a su infantería por esa ruta suicida. En su lugar, envió a 2 escuadrones a rodear la meseta por rutas más largas pero transitables, cortando cualquier posible escape hacia el norte o el este. Él mismo tomó un pequeño grupo de tiradores experimentados, con la intención de interceptarlos en la cima, donde la geografía jugaba a su favor. Los Figueroa caminaron por la meseta durante horas, buscando una ruta de descenso que no los llevara de vuelta al campamento militar. El silencio entre ellos se había vuelto casi absoluto, interrumpido solo por el crujido de las botas sobre el pedregal. Estaban mentalmente preparados para la muerte, pero seguían aferrándose al espejismo de la libertad. Fue Ricardo quien lo vio primero, un destello metálico reflejado en la luz lunar que comenzaba a asomar. Se detuvieron en seco, ocultándose detrás de un monolito de roca. «Hay hombres», susurró Ricardo con la voz seca. «Allí, entre los pinos». Gabriel asintió, su rostro una máscara de resignación. No eran solo los hombres de Vega, el mismo Vega estaba allí, su figura inconfundible recortada contra el horizonte pálido. Había anticipado su movimiento, había apostado por el camino de la desesperación y había ganado. La meseta no era su vía de escape, era su trampa final, un coliseo natural donde se libraría el último duelo de honor. «Hemos llegado al final del camino», dijo Gabriel, desabrochando la cartuchera de su revólver. Sus hermanos imitaron su gesto. No había miedo en sus ojos ahora, solo una calma terrible, la paz que precede a la tormenta. Habían hecho lo que debían hacer. La afrenta había sido lavada con sangre, y ahora les tocaba pagar el precio. Vega, a unos 100 metros de distancia, levantó un megáfono y su voz resonó, amplificada y fría, rompiendo el silencio nocturno de la sierra. «Figueroa, Gabriel Figueroa, la persecución ha terminado. Están rodeados, bajen las armas y salgan con las manos en alto». Gabriel se levantó lentamente de detrás de la roca, sintiendo el frío metálico del revólver contra su palma. Sus hermanos se levantaron con él, formando una línea sombría, 6 espectros de la vieja ley de la sangre. No tenían intención de rendirse. La rendición era la humillación que habían evitado a costa de 15 vidas. Era la deshonra máxima. Preferían el olvido de la montaña. «Capitán Vega», gritó Gabriel, su voz ronca pero firme, resonando contra la roca. «Nuestro honor está limpio. Que la ley haga lo que deba». Vega no esperó. Sabía que el diálogo era inútil con hombres que valoraban una palabra ancestral más que su propia existencia. Su única respuesta fue una orden seca y concisa a sus tiradores: «Fuego». Lo que siguió no fue una batalla, sino una ejecución. Los Figueroa apenas tuvieron tiempo de levantar sus armas. La primera ráfaga de disparos rompió el aire como un trueno repentino. No hubo gritos,
solo el sonido sordo de los cuerpos impactando contra el pedregal y el eco ensordecedor de las detonaciones. Gabriel cayó primero, su revólver disparando inútilmente hacia el cielo. Luego cayeron los demás, uno tras otro, la línea de 6 hombres desvaneciéndose en el polvo y la oscuridad. Fue un final abrupto, violento y definitivo, la culminación de una espiral de venganza que había comenzado con un insulto en la plaza de un pueblo y terminó en la cima solitaria de una sierra. Cuando el silencio regresó, solo se escuchó el viento susurrando entre las rocas y el olor acre de la pólvora quemada. Vega se acercó lentamente, su rifle en posición. Los 6 hermanos Figueroa yacían inmóviles, sus cuerpos desparramados en posturas finales de desafío y derrota. Habían elegido el duelo a muerte antes que la prisión o el escarnio. Habían mantenido su honor, aunque ese honor fuera una reliquia sangrienta de tiempos pasados. Vega miró los rostros de los caídos, jóvenes y endurecidos, todos idénticos en su final sombrío. No había triunfo en su expresión, solo el peso de haber sido el ejecutor de una tragedia innecesaria. Había cazado a los hombres que habían desafiado al Estado, pero en el proceso había comprendido la fuerza brutal de las lealtades que la ley no podía tocar. Los Figueroa habían creído que podían extinguir el apellido Trejo para salvar su propia dignidad. Al final, solo habían conseguido extinguir su propio clan. El sol terminó de asomar sobre la sierra, bañando la meseta en una luz dorada que no lograba disipar la sombra de la muerte. Los soldados comenzaron la tarea lúgubre de recoger los cuerpos. No hubo resistencia, no hubo testigos. La montaña, eterna e indiferente, había absorbido el drama de la sangre derramada. El capitán Vega se dio la vuelta, el rostro marcado por el cansancio de la cacería. El clan de los Figueroa había desaparecido, borrado por su propia convicción implacable. En Michoacán, 1959, la ley de la sangre había cedido finalmente ante el peso del plomo, dejando solo una advertencia silenciosa grabada en la memoria de la sierra: que hay afrentas que se pagan con la vida, y que la venganza, cuando se consume, no deja nada en pie, ni siquiera a los vengadores. El mito de los 6 hermanos, envuelto ahora en el vapor frío de la leyenda, comenzaba su viaje hacia la oscuridad. El pueblo de Michoacán podía, por fin, respirar.